masacre del Salado fue una masacre cometida en la población colombiana de Villa del Rosario, El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, ubicado en la región de los Montes de María, entre el 16 y el 22 de febrero del 2000. Aunque otras fuentes hablan de que la masacre se alargó durante 2 semanas, el asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y Bloques Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, reconocidos por las siglas AUC, que comandaba Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. En un documental realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica llamado El Salado, el rostro de una masacre en el 2012, un habitante del corregimiento Villa del Rosario, El Salado, entregó su testimonio, el cual se tendrá en cuenta en este video. Según testigos, la acción criminal consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones con motosierras, destornilladores, piedras y maderos, mientras bebían licor, violaban mujeres, ahorcaban jóvenes y apareaban ancianos y mujeres embarazadas. También mientras escuchaban música de alto volumen. Además destrozaron las casas y el comercio de la población. En un principio se habló de entre 30 y 60 personas asesinadas, pero en junio del 2018 la Fiscalía determinó que fueron más de 100, asegurando que podía haber sido la matanza más grande de los paramilitares en toda su historia. 14 de los cadáveres fueron hallados en 4 fosas comunes en el lote del corregimiento después de ser torturados y degollados en la iglesia del pueblo. Otros fueron masacrados en una mesa ubicada en la cancha de fútbol del lugar. Una víctima fue que venció ese suceso, en la cual relata: la verdad es que los colocaron en una fila. Entonces ellos sentenciaban, vamos a contar del 1 al 15, al que le tocara el 15 se mataba, al que le tocara el 25 se mataba. Hacían como un sorteo, contó Elida Cabrera para el programa Testigo Directo en la conmemoración de los 10 años de la masacre. No solo vieron a la muerte como un juego, también lo vieron como un motivo para celebrar cada tiro de gracia, ya que la música dejó de ser el carnaval y la algarabía para pasar a ser el sonido de alarma y de la tortura. En lugar de reafirmar la vida al ritmo de gaitas y tamboras y cumbias, los paramilitares utilizaron dichos instrumentos para avisar al pueblo atemorizado que una nueva persona iba a morir. Algunos pudieron ser enterrados dignamente, otros presentaban grandes muestras de descomposición, razón por la cual tuvieron que ser sepultados en una fosa común. Cuando finalmente se fueron los paramilitares, se encontraron con una escena que nunca saldrá de sus mentes. Encontramos a decenas de cuerpos tirados en la cancha. Creo que el amor por esta comunidad nos llevó a sacar fuerzas de donde nos las teníamos para seguir adelante y luego recoger lo poco que teníamos para salir del Salado, dijo. También la masacre provocó el desplazamiento de al menos 280 personas, entre hombres y mujeres y niños. Esta masacre no pertenecía al pueblo, ya que era un escenario sociopolítico y de guerra específico, que integran los relatos y trayectorias personales, sociales y políticas de un corregimiento enclavado en la región de Montes de María y convertido en escenario de disputa territorial de todos los actores armados, con las dolorosas consecuencias sobre la población civil. Esta masacre nos muestra una atroz estrategia paramilitar, que fue la de sembrar terror y propagarla a través de la tortura y de la violencia para obtener lo que desean, sin importar a qué costo, con tal de tener el control territorial y de la población. Como podemos evidenciar, se desencadenan a través de la historia de Colombia, esto sí, iniciando en la década de los 90 con la masacre de Trujillo, que se dio en el norte del Valle del Cauca. Podemos evidenciar que los elementos que utilizaron los paramilitares fueron opresivos e imprevistos para la población, como el despliegue de 400 hombres, el sobrevuelo de helicópteros, la concentración forzosa de pobladores, el hecho de armar un escenario público para oprimirlos con el terror y el prolongado encierro al que sometieron el corregimiento, y sin contar la falta de apoyo por parte del Estado con el ejército, aún con antecedentes de violencia por el conflicto armado. También cabe resaltar otro elemento que utilizaron los paramilitares, que fue la ubicación geoestratégica, esto siendo la sucesión de estigmas padecidos por los saladeros al estar ubicados en una zona de disputa entre los actores armados, ya que son acusados por paramilitares de guerrilleros y son vistos como
prevención por las autoridades estatales y finalmente son tildados por la insurgencia aún después de la masacre como paracos o colaboradores de estos. A modo de conclusión, todo esto se da en el intento de que la guerrilla trata de suplir algunos vacíos del Estado para tener a los pobladores bajo su mando, ya que el Estado no le garantiza la seguridad, la protección ni mucho menos los provee de servicios que les garantice la estadía como comunidad. Seguido de esto, las Fuerzas Armadas ven que tienen el control y si se les salen de las manos recurren a la violencia y como en este caso a una masacre del Salado. Por último, para dar respuesta al interrogante cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz, bueno, a través de las narraciones y relatos de las víctimas de la violencia, el objetivo de la memoria del conflicto es sustituir la venganza por la esperanza y así con el tiempo abrir el camino para la reparación, la justicia social y la consolidación de un país democrático. Según Steve J. Stern, quien realizó el informe de la memoria nos abre el camino, nos dice que luego de analizar los informes del CNMH, señala que la guerra en Colombia ha generado tres dinámicas, lo que es la soledad, la dignidad y la solidaridad. Entonces Esther nos habla que la soledad se refiere a que las víctimas quedaron a merced de los grupos armados ilegales por el olvido y el abandono del Estado, una soledad que persiste por la indiferencia social. Pues por otro lado habla de la dignidad para hacerle un reconocimiento a las luchas y a las resistencias de las víctimas y para reiterar en el protagonismo humano que debe haber en los procesos de memoria. Por último tenemos la solidaridad, que habla de insistir en que no podemos caer en la indiferencia y la deshumanización que dejan obviamente estas guerras del conflicto armado por parte de los paramilitares. También se le debe dar prioridad a la voz de las víctimas, ya que sus experiencias no deben ser ajenas o invisibilizadas, ya que son el pilar de la paz. Pero también Stern advierte que para comprender sus ejercicios de memoria es necesario trascender la idea de la victimización en un sentido restringido o simplista. Dice que las víctimas no son solo víctimas ni tampoco son homogéneas, pues desde distintas posturas y experiencias son protagonistas. Es decir, que estos sujetos de la historia que saben o descubren cómo reclamar sus derechos, organizar su agencia, plasmar su dolor, buscan alianzas y encontrar en ellas solidaridad e incluso empatía. Como anteriormente habíamos hablado, y esto representa una esperanza y la fuerza que tiene la memoria histórica. Esto abre caminos para la reparación, para una justicia social plena y que incluye la dimensión penal, pero incluso va más allá. Va más allá para la esperanza de consolidar un país democrático.